los errores nos siguen acosando y al parecer pues no aprendemos. La semana pasada, mientras aquí les estaba contando yo a ustedes de un horrible, habían pruebas, aquí al ladito estaban escribiendo de nuevo un pavoroso, habían 6 alcaldes procesados, ni más ni menos que en la portada del domingo pasado. De manera que por el delito de repetición, Norbey se lleva el premio esta semana de la embarrada de la semana. Por ahí me hicieron llegar otro error de ortografía, también imperdonable, esta vez en una nota sobre Shakira en el .com, donde escribimos las S del gato, pero sin H. Seguramente hubo más, no hubieron, pero con estas dos basta y sobra pues para una semana de errores de ortografía. Pero no sé si habrán leído una frase que es de risa, pero para mí más bien de llorar, que publicamos el lunes pasado, también en el tema de portada del impreso. Decía, y les leo, comillas, ninguna familia colombiana no haya sufrido por adicción a las drogas de un ser querido. Tal cual. Y lo peor es que era la respuesta de un entrevistado, el secretario de Salud de Bogotá. Y no es que Guillermo Alfonso Jaramillo haya contestado así la pregunta, sino que Diana Carolina rompió la regla que hay acá de que no se pueden hacer cambios en las pantallas de los diseñadores y hizo un cambio de última hora y así fue como quedó. De manera que terrible. Tuvimos también, bueno, un error de coordinación inconcebible esta semana. A comienzos del mes habíamos publicado una entrevista en negocios con Mario Waitz, un consultor del Banco Mundial, que hablaba sobre la crisis económica mundial y sus efectos en la economía colombiana. Pues resulta que el señor estuvo también en Bucaramanga y la persona que nos colabora allá, Pastor, mandó una nueva entrevista con el señor. El resultado fue que el pasado lunes, en 2 páginas, publicamos de nuevo una entrevista con el señor Mario Waitz que ya habíamos publicado. Pues no es la misma entrevista y cada una de las entrevistas tenía sus particularidades y tal, pero pues fue una repetición absurda en menos de 15 días por ahí. Y bueno, no paran los errores, realmente fue una semana terrible. Hubo uno más el jueves que enfureció mucho al genetista Emilio Yunis, y con algo de razón. Con ocasión del honoris causa que le daban ese jueves en la Universidad Nacional, a él le tratamos de hacer un homenaje publicando un corto perfil que había hecho Carolina, la editora encargada de la sección Vivir, había hecho para un libro de la Universidad de Antioquia. Pero el homenaje nos salió al revés porque resulta que en el perfil se dice que Yunis nació en Manizales y que allí se alojaron sus padres, se radicaron sus padres cuando llegaron a Colombia, y resulta que en realidad él es de Sincelejo y fue allá donde sus padres anidaron. De manera que Yunis mandó una carta bastante molesto, quejándose, pero además pues trataba de insinuar que había sido un plagio porque eso ya había salido en el libro de la Universidad de Antioquia, y sí pues no tanto porque claramente decía en la página pues que se trataba del perfil que había aparecido en el libro. Paso a sus preguntas, que también estuvo difícil escogerlas esta semana porque había varias muy buenas. Había, no habían. Finalmente escogí, para hacer claridad de lo que se queja, una de José Guadid Castro, quien me dice, aunque para muchos la respuesta es obvia, ¿por qué el periódico se hace con mayor calidad para Bogotá con relación al que se vende en otras partes de Colombia? ¿Hay preferencias en este tema? Y no, les aseguro que no hay ningún tipo de preferencias, y la pregunta pues no es tan obvia tampoco. Lo que sí hay es muchas restricciones, digamos, porque para poder llegar temprano en la mañana a todo el país, o bueno, a casi todo, pues el periódico en esa edición nacional tiene que cerrarse mucho más temprano. El periódico lo estamos cerrando más o menos sobre las 5 de la tarde del día anterior. Y supongo, bueno, que la queja llega esta semana por la noticia de la captura del loco Barrera, que no alcanzó a salir para la edición nacional, sino solamente para la que circuló en Bogotá. Entonces eso hace que sí, como en ese ejemplo, pues muchas veces
las noticias que suceden a esa hora, mientras estamos cerrando, pues no alcancen a ir para la edición nacional. Los resultados de fútbol son el típico ejemplo, que no alcanzamos a llevarlos incluso de domingo para lunes con esos horarios que se inventó la DIMAYOR, pues muchas veces en la edición nacional no alcanzamos a llevar todos los resultados. Entonces sí, en la actualidad puede que haya una diferencia, pero en realidad en la calidad no existe, y menos un periódico como el que tratamos de hacer acá para el impreso, que es un periódico, digamos, más de contexto, de análisis, de investigaciones propias, de opinión, pues realmente la diferencia en la calidad de las dos ediciones no es mayor. Había sí una diferencia de impresión porque antes imprimíamos la edición nacional en Medellín, en la costa, en el eje cafetero, y la calidad no era la misma, porque acá en Bogotá, en las plantas de Cargill, imprimimos en unas rotativas que pasan por hornos, de manera que la impresión es mucho más nítida y pues no ensucia las manos tampoco. Además imprimimos con las tintas ecológicas, las tintas a base de soya, que no llevan químicos, de manera que no dañan ni el ambiente ni la salud de los lectores. Pero precisamente por eso desde hace casi un mes estamos imprimiendo ya toda la edición de El País acá en Bogotá, con esa misma calidad y con las tintas ecológicas, de manera que la diferencia cada vez es menor entre las dos ediciones. En fin, discriminación no hay ninguna. La única restricción es pues esa de la actualidad de las últimas noticias. Bueno, no es más. Nos vemos la otra semana. Chao.